vamos a ver un estilo de problemas. No hay nada que enseñar, no hay ninguna teoría de qué hablar, simplemente es un tipo de problemas que se resuelven aplicando la derivada. Y lo básico o la característica básica de estos problemas es que tenemos siempre una variable independiente que es el tiempo, típicamente el tiempo, y lo que tenemos es un montón de variables dependientes relacionadas. Relacionadas mediante un modelo, y todas estas variables dependen del tiempo o son función del tiempo. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger estas variables que están relacionadas y la tarea, lo que queremos es hallar la correspondiente relación entre las tasas de cambio. Entonces, este tema se llama así. Por eso ese tema se llama tasas de cambio relacionadas. Y no es un tema nuevo, es simplemente un conjunto de problemas en los cuales se trata de hallar la relación entre tasas de cambio de variables que están relacionadas mediante algún modelo matemático. La parte más interesante de estos problemas es precisamente... Yo no terminé esta frase. Variables relacionadas mediante un modelo. Mediante un modelo. Y vamos a coger ese modelo y vamos a hallar la correspondiente relación entre las tasas de cambio. La parte más interesante de todos esos problemas es precisamente esto. Cómo se relacionan las variables mediante un modelo. Una vez hallado eso, el resto no es sino calcular tasas de cambio. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Eso es todo. Lo único que va a hacer ya el resto de la clase son ejemplos. ¿Listo? Supongamos que usted tiene 0.85 moles de helio ocupando un volumen de 0.012 metros cúbicos a una temperatura de 273 grados Kelvin. Y la pregunta es, ¿qué le pasa a la presión si este gas se empieza a expandir a una tasa de 0.005 metros cúbicos por minuto y al mismo tiempo lo estoy calentando a una tasa de 2 Kelvin por minuto? Este es un problema más o menos interesante porque si yo tengo un gas, la cantidad de materia es constante porque tengo 0.85 moles y lo empiezo a expandir. Si únicamente se estuviera expandiendo, la presión disminuye. Y si únicamente se estuviera calentando, la presión aumenta. Pero en este caso lo que estoy haciendo es calentándolo y expandiéndolo. Entonces hay una competencia ahí y la pregunta es, ¿qué le pasa a la presión? ¿Aumenta, disminuye y a qué tasa? Lo más importante de estos problemas es darse cuenta cuáles son las variables y cuál es el modelo. Esta es la parte más difícil, más interesante. Entonces en este caso me están preguntando por la presión. Y me están diciendo que el volumen está cambiando, y la temperatura está cambiando y la presión está cambiando. Pero lo que es común es que la variable independiente es el tiempo. Entonces vamos a empezar con la variable independiente, T. T es el tiempo. ¿En qué unidad vamos a considerar el tiempo en este caso? Minutos, porque es como la unidad que me están dando del tiempo ahí. El tiempo es la variable independiente. Y de resto hay una serie de variables dependientes, o sea, que están dependiendo del tiempo. Empecemos en orden. El volumen, o el número de moles, ¿está cambiando el tiempo? No. N es constante y es 0.85 moles. No es una variable del tiempo. No depende del tiempo. El volumen sí depende del tiempo. Entonces escribo V y de una vez lo escribo explícitamente como una función del tiempo. Ese es el volumen. Y lo vamos a medir en metros cúbicos. La temperatura también depende del tiempo. Entonces una vez explícitamente T es función de T. Es la temperatura del gas y la vamos a medir en grados Kelvin. Me están preguntando por la presión. ¿Sí? Me están preguntando por la tasa de cambio de la presión además. Entonces la presión es también una función del tiempo. Y si todas estas cosas están en estas unidades, la presión está dada en atmósferas. Entonces ahí están identificadas mis variables.
y las constantes hasta ahora. Lo que queda ahora es identificar un modelo matemático que me relacione esas variables. En este caso, Clausius, en el siglo XIX, encontró el modelo que satisface estas variables, ¿sí? Que es la ecuación del gas ideal. Entonces aquí no hay que trabajar, porque ya alguien encontró el modelo por nosotros. Lo único que usted tiene que saber es que, según la ley del gas ideal, la presión por el volumen es siempre igual a N por R por la temperatura. Y miren que ahí escribí de manera explícita lo que es función del tiempo y lo que no es función del tiempo. Y eso es muy importante que ustedes lo hagan, ¿sí? Para saber qué es lo que está cambiando y qué es lo que no está cambiando, qué es lo que se deriva y qué es lo que no se deriva. Ahora escribamos la pregunta. ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Lo que quiero, me están preguntando por la presión, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la presión? Lo que quiero es el valor de la presión en ese instante y qué le está pasando a la presión, o sea, la derivada de P respecto a T. Listo. Entonces lo que hago es cojo la relación que tengo y la uso para calcular lo que me están pidiendo. Lo primero que me están pidiendo es el valor de la presión. El valor de la presión la puedo calcular sin problema, ¿sí? Entonces P en ese instante es simplemente N por R por T de T sobre el volumen. Y tengo todo eso, ¿sí? Eso, si ustedes lo hacen, da, aquí está el cálculo. Si ustedes lo hacen, les da 1.5867. Utilizan n igual a 0.85, el volumen es 0.012, la temperatura 273 grados Kelvin, la constante universal de los gases es 8.20 por 10 a la menos 5. Calculo P igual a nRT sobre B y esto me da exactamente 1.58 atmósferas. Ahora, para hallar de P de T, lo único que hago es derivo eso. Y cuando lo hago, encuentro la correspondiente relación entre las tasas de cambio. Desde P de T, ahí hay un cociente. Es N y R son constantes, entonces salen, pero T y B son funciones del tiempo. Entonces las tengo que derivar utilizando la regla de la cadena. Entonces me queda el de abajo al cuadrado como función del tiempo, el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y toda esta información me la habían dado, ¿sí? Porque me habían dicho que, entre otras cosas, que el gas se expande a una tasa de 0.005 metros cúbicos por minuto. Eso es dB de T. El gas se expande a una tasa de 0.005 metros cúbicos por minuto. También me está diciendo que se está calentando a una tasa de 2 grados Kelvin por minuto. Ese es dT de T. 2 grados Kelvin . 2 grados Kelvin por minuto. Me dicen que el volumen en ese instante es 0.012 metros cúbicos. El volumen es 0.012 metros cúbicos. La temperatura me la dan y me dicen que son 273 grados Kelvin. Entonces tengo todo, ¿sí o no? Y N es 0.85 moles.
Entonces tengo todo para calcular ahí. Si ustedes lo hacen, eso les da, calculando todo eso, les da menos 0.64. Menos 0.0649. ¿Qué unidades tiene? Atmósferas por minuto. Bueno, eso es un ejemplo en donde básicamente nos dieron unos datos, unas variables relacionadas, pero no sabíamos el modelo o la relación entre las variables, que es este. La relación entre las variables era esta, la ecuación del gas ideal. Era esta. Y usando la ecuación del gas ideal, simplemente calculamos lo que había que calcular y después derivamos y hallamos la correspondiente relación entre las tasas de cambio, que es esta. Esta es la relación entre las tasas de cambio. ¿Sí? Y utilizando la relación entre las tasas de cambio, calculamos la tasa de cambio de la presión, que era lo que nos pedía.